Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones si ya están suscritos. Así recibirán avisos de mis nuevos vídeos. Denle me gusta y dejen comentarios. Comencemos. Os confieso que el otro día me senté frente al televisor pensando que iba a pasar un rato agradable, ya sabéis, esperando ver la típica historia a la que nos tiene acostumbradas nuestro chico. Esperaba esa mirada pícara, esa sonrisa de medio lado que nos derrite, y ese porte de galán de novela que nos hace suspirar a todas frente a la pantalla. Pero, ay, amigas mías, cuando le di al botón de reproducir y empecé a ver El Turco, me quedé absolutamente de piedra. Os prometo que en los primeros minutos me di cuenta de que no estaba viendo la clásica serie de Can Yaman. En absoluto. Y sé perfectamente lo que significa decir esto en voz alta, sobre todo para nosotras, su público más fiel, ese que le ha seguido incondicionalmente desde sus comedias románticas más ligeras hasta sus proyectos internacionales. Ya sabéis que las redes sociales están que arden, hay chismorreos por todas partes, algunas dicen que le echan de menos en su faceta más dulce y tierna. Pero yo, después de analizar a fondo su trayectoria y beberme esta serie de principio a fin, os digo con total seguridad y sin que me tiemble la voz que El Turco es, indiscutiblemente, la mejor serie de toda su carrera. Y ojo al dato, que esto no es fruto de su inmensa popularidad, ni de las legiones de fans que le adoramos, ni mucho menos de una simple estrategia de marketing de la productora. No, señoras. Esto es el resultado de un actor que ha decidido arriesgarlo todo, que ha buscado un desarrollo de personaje brutal y que nos está regalando una actuación de una madurez que pone los pelos de punta. Fijaos bien, porque durante años, Can Yaman ha construido su imagen pública apoyándose en ese carisma arrollador que Dios le ha dado. Todas nos enamoramos perdidamente de él en Pájaro Soñador, nuestra querida Erkenci Kuş, o en Dolunay. Allí nos conquistó con su presencia física imponente y ese magnetismo tan amable y cercano. Seamos sinceras, eran series maravillosas, destinadas al consumo masivo, que nos hacían la tarde más feliz, muy eficaces y exitosísimas. Eran historias cómodas, divertidas, donde él jugaba a la perfección ese papel, ese arquetipo de protagonista impulsivo, tremendamente atractivo, un poquito caprichoso a veces, que con un solo gesto o un guiño solucionaba cualquier conflicto en pantalla. Nos bastaba con verle sonreír para que el mundo fuera un lugar mejor. Pero El Turco llega para romper ese molde en 1000 pedazos. Y os juro que es una delicia verlo evolucionar así. Aquí no hay espacio para esos gestos fáciles ni para esas sonrisas seductoras que desarman a la protagonista de turno. No. Aquí el personaje le exige contención, le exige una profundidad emocional asombrosa y una presencia dramática constante, pesada y oscura. Y os confieso algo que me ha emocionado hasta las lágrimas. Por primera vez, veo a Can Yaman desaparecer por completo detrás del papel. Ya no veo al famoso, ya no veo a nuestro chico de portada de revista. Veo al personaje en toda su crudeza y dolor. Y para un actor que arrastra la etiqueta de ídolo romántico, tan marcada en la frente, esto es una hazaña monumental, un logro que muy pocas estrellas de su nivel consiguen. Como espectadora de toda la vida, y como analista de este mundillo nuestro del corazón y la televisión, lo que más valoro aquí es el tremendo riesgo estratégico que ha asumido. Poneos en su lugar por un momento. En un punto de su vida, donde podría haber seguido explotando la fórmula que le funciona de maravilla, la que le asegura nuestro aplauso incondicional y el éxito fácil, decide cambiar de rumbo drásticamente. Y cambiar de rumbo, mis amores, significa exponerse a perder a una parte de ese público que busca la comodidad de lo conocido, todo en un valiente intento de ganar legitimidad y respeto como actor dramático serio. Es que, sinceramente, Can Yaman nos ofrece en El Turco la interpretación de su vida. Fijaos en un detalle crucial cuando la veáis. En esta serie no se apoya en el romance de turno ni en esa química casual con la protagonista para salir del paso. Su actuación se sostiene pura y exclusivamente en el conflicto interno, en una escala épica que te deja sin aliento y en la propia corpulencia y pesadumbre del personaje. Hay una fisicalidad totalmente distinta en él. Fijaos en cómo camina ahora,
arrastrando el peso del mundo, en cómo sostiene la mirada frente a la cámara, incluso en sus silencios. Esos silencios pesan toneladas, transmiten muchísimo más que cualquier diálogo interminable en sus proyectos anteriores. ¿Os acordáis de El hombre equivocado, nuestro querido By Jane? Allí el ritmo era pura chispa, era dinámico, alegre, todo luz y color. Aquí, en El turco, la narrativa exige pausa, exige gravedad, oscuridad y tragedia. Y él responde a todo eso con una actuación tan medida, tan contenida y solemne, que demuestra un crecimiento profesional que es para quitarse el sombrero y aplaudirle de pie. Además, no podemos obviar el contexto en el que estamos, amigas. Tenemos que hablar del inmenso nivel de esta producción. El turco no es una serie pensada solo para el mercado local de Turquía, ni para rellenar nuestras tardes de domingo. Para nada. Tiene una ambición internacional clarísima, una escala visual que parece de cine de Hollywood, y una narrativa que ya no depende tanto de los clásicos melodramas turcos a los que estamos tan enganchadas. Can Yaman ha entendido a la perfección que su carrera ya no tiene fronteras, que ya no es solo un fenómeno nacional. Está construyendo una identidad global impresionante y lo está haciendo a lo grande. Por todo esto, corazones míos, El turco se alza como una referencia sólida, muchísimo más madura y, lo más importante, menos dependiente de si sus fans le ven guapo o no en cada plano. ¿Qué si es una serie perfecta? Pues claro que no, ninguna lo es, siempre hay algún detallito que pulir, pero a mis ojos, esta es la primera vez que un proyecto audiovisual entero sirve al desarrollo del actor, y no al revés. Y por eso mismo, para mí, este es su trabajo más redondo y magistral hasta la fecha. Porque no se limita a confirmarnos lo que ya sabíamos que podía hacer, sino que expande su abanico de talentos, lo estira, lo desnuda como intérprete. Porque le expone de una manera brutal ante el mundo. Porque le reta como nunca antes. Y sobre todo, porque le obliga, por fin, a sostener el peso de una historia desde un lugar muchísimo más complejo, maduro y profundo. Y es que, queridas mías, al final del día, lo que estamos presenciando es el nacimiento de una leyenda que va mucho más allá de una cara bonita en un cartel publicitario. Can ha dejado de ser ese chico que solo nos hacía soñar con amores imposibles para convertirse en un hombre que nos hace vibrar con la fuerza de la historia. Me habéis escrito muchas preguntando si esta intensidad le resta ese encanto que nos cautivó, y mi respuesta es un no rotundo. Al contrario, le da una dignidad que nos hace admirarle todavía más. El turco es su declaración de independencia, su forma de decirnos que está listo para los escenarios más grandes del mundo. Así que, preparaos, porque esto es solo el principio de una nueva era. Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para que te avisen cuando suba nuevos vídeos. Dale a me gusta y comenta mis vídeos.